Saludo, tutora y compañeros. En la tarde de hoy vamos a exponer sobre la fase 2, ciclo contable, conceptos contables. Integrantes: Jamie Carolina Rodríguez Rodríguez, Leila David Jiménez, Edgar Fernando Martínez, Jessica Ovalle, Mónica Sofía García. Tutora: Luz Mari Barros, del grupo 129. Para que las empresas garanticen su estabilidad y continuidad, deben desarrollar una herramienta fundamental como lo es la contabilidad, la cual brinda información de gran valor a la empresa. Dentro de sus principales ventajas se encuentran el análisis de los resultados económicos, la planificación y procedimientos de control para el cumplimiento de objetivos, además del registro y clasificación de las operaciones de la empresa para informar hechos económicos de manera oportuna y veraz. Objetivos: desarrollo de la guía de actividades a través del registro de hechos económicos según la normatividad vigente. Analizar los diferentes tipos de transacciones comerciales a través del registro en el desarrollo social de una empresa. La contabilidad, también denominada historia de los negocios, porque registra en forma cronológica lo que económicamente sucede en la empresa. El concepto de la contabilidad ha evolucionado a través del tiempo. Tradicionalmente se ha definido como el lenguaje de los negocios, debido a que es una actividad de servicio encargada de identificar, medir y comunicar la información económica que permite a los usuarios formar juicios y tomar decisiones. La contabilidad es un sistema de información integrado a la empresa que permite identificar, clasificar, registrar, resumir, interpretar, analizar y evaluar en términos monetarios las operaciones y transacciones económicas de una empresa para ofrecer información útil, veraz, oportuna y eficiente a todos los interesados. La contabilidad es interdependiente y está interrelacionada con toda la empresa, en la operación de la empresa, en la contabilidad y en la toma de decisiones. Los objetivos de la contabilidad son proporcionar la información financiera de una organización a los usuarios internos y externos que estén interesados en sus resultados operacionales por medio de la objetividad, fiabilidad, oportunidad, comprensibilidad, relevancia, equilibrio entre costo y beneficio. La clasificación de la contabilidad. Esta puede ser, dice, según el origen del capital. Esta puede ser privada o oficial. La privada es la que se encarga del registro de las transacciones económicas y de la preparación de los estados financieros para las empresas del sector privado o particular. Y la oficial es la que se encarga del registro de la información contable del Estado. Según la clase de la actividad, pueden ser comercial, la cual registra las operaciones comerciales de las empresas dedicadas a la compra y venta de mercancías. En esta encontramos los almacenes, las farmacias, zapaterías, etc. Contabilidad de costos registra las operaciones comerciales de las empresas de transformación o manufactura. Y la contabilidad de servicios registra las operaciones comerciales de venta o prestación de servicio. Y la contabilidad agropecuaria son las empresas dedicadas a la explotación de la agricultura y la ganadería. Fundamentos de la contabilidad. La contabilidad es la profesión de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en términos de dinero las operaciones y los hechos que son cuando menos de carácter financiero, así como el de interpretar sus resultados. Definiciones del concepto de contabilidad. La contabilidad es la forma de medir las actividades financieras de cualquier negocio. Procesa información transformándola en informes y comunica los hallazgos encontrados. La contabilidad es el arte de interpretar, medir y describir las actividades económicas. La contabilidad es el lenguaje que utilizan los empresarios para poder medir y presentar los resultados obtenidos en el ejercicio. Tipos de contabilidad. Contabilidad general, también conocida como externa o financiera. El objetivo principal es la presentación de la situación patrimonial de la organización a través del balance. Contabilidad analítica, también conocida como costes o interna. Sus objetivos son el cálculo de los costes y márgenes de los distintos productos, servicios, líneas de actividad, la valoración de los inventarios de producto terminado y en curso de fabricación. Plan General de la Contabilidad. El Plan General de la Contabilidad, PGC, propone una guía para la persona que tiene que hacer la contabilidad y para el que tiene que interpretarla. El proceso contable básico. Todas las cuentas de la contabilidad siguen un esquema de funcionamiento igual. Es como un libro abierto. A la izquierda encontramos el debe y a la derecha el haber, donde realizamos anotaciones en cada lado.
según corresponda, ya que cada tipo de cuenta aumenta o disminuye por un lado distinto. Los tipos de cuentas son cuatro. Activo: cuentas que reúnen aumentos o disminuciones en un elemento patrimonial y de propiedad de la empresa. Pasivo y neto: cuentas que recogen aumentos o disminuciones en un elemento de financiación de la organización. Ingreso: cuentas que recogen ingresos generados a la organización y que son básicamente sus ventas. Libros: libro diario: después de anotar en el libro diario, seguidamente anotamos en el libro mayor de cada cuenta. El libro diario muestra los movimientos de todas las cuentas por cada asiento que recoge cada hecho contable. Libro mayor: se interpreta como se analizan los cuatro tipos de cuentas. El libro mayor muestra los movimientos debitados a cada hecho contable y el saldo de cada cuenta a lo largo del año. Cierra el ejercicio o cierre. Cuando llega el final del ejercicio, cierre, el libro mayor muestra el saldo del fin de año de cada cuenta. La organización debe realizar lo que se conoce como regulación contable, que consiste en tomar el saldo de cada una de las cuentas, de mayor de ingresos y gastos, poner su saldo a cero y llevar el saldo a una única cuenta, que llamamos cuenta de pérdidas y ganancias, y que comparación entre ingresos y gastos nos informa la utilidad o pérdida de la organización al año. Cuentas contables y su naturaleza. Las cuentas contables son el conjunto de registros cronológicos de todos los movimientos financieros y contables que ocurren en una empresa o entidad. Para ello se registran en dos partes según el origen de la transacción: débito o crédito. Partes que componen las cuentas contables: nombre de la cuenta, que es en el espacio se diligencia el titular al que se refiere a la cuenta en la que estamos registrando. Detalle del debe o débito: se registra en el lado izquierdo de la cuenta, indica lo que entra a la empresa. Si la suma de los débitos es mayor a los de los créditos, se evidencia un saldo deudor en las cuentas contables. Detalle del haber o crédito: se registra en el lado derecho de la cuenta y en él se refleja todo lo que sale de la empresa. Si la suma de los créditos es mayor que la de los débitos, el saldo es acreedor. Saldo: aquí se detalla la diferencia entre el debe y el haber. Esto es un ejemplo de una estructura de la cuenta T. Clasificación de cuentas contables. Las cuentas contables se clasifican en dos grupos según la transacción de la empresa. Cuentas reales se le denomina así porque siempre están abiertas por más de un periodo contable conservando sus balances. Por lo general, este tipo de cuentas son utilizadas en el estado de situación financiera. En estas cuentas contables se encuentran las siguientes subcuentas principales. Activos: reflejan todos los bienes y derechos de una empresa, ya sean tangibles o intangibles. Pasivos: reflejan las obligaciones que tiene un negocio en alguna entidad. Ejemplo: la obligación que tiene una empresa de pagar algún préstamo. Capital: reflejan las aportaciones de los dueños de la empresa o las aportaciones que hacen los inversores externos. Cuentas nominales. Se le denominan así porque se cierran cuando se finaliza cada periodo contable. Luego de esto, su balance o registro iniciará desde cero. Este tipo de cuentas contables se utilizan en el estado de resultado o estado de ganancias. En estas cuentas se encuentran las siguientes subcuentas principales. Ingresos: reflejan el dinero que entra a una empresa como resultado de las actividades económicas de la misma. Costos: es el reflejo de todo desembolso de dinero cuyo fin es generar un activo que sea un beneficio económico de la empresa. Gastos: se reflejan los egresos o salidas de dinero que están destinados a la distribución de un producto. Naturaleza de las cuentas contables. En Colombia se organiza de acuerdo a cómo se reglamenta en el artículo 14 del PUC, Plan Único de Cuentas del Decreto 2650 de 1993. Clase: primer dígito. Grupo: 2 primeros dígitos. Cuenta: 4 primeros dígitos. Y subcuenta: 6 primeros dígitos, como lo vemos en el ejemplo. Luego de tener claro lo anterior, se define que cuando nos referimos a la naturaleza de las cuentas hacemos referencia al modelo ya establecido para registrar las operaciones en una cuenta contable. Este tipo de cuenta se registra de la forma según su naturaleza. Entonces vemos un ejemplo de cómo debe estar registrada la información. ¿Qué es un soporte contable? Son documentos que sirven de base para el registro de una transacción comercial de una empresa. Se elabora en original y
se elaboran las copias necesarias. Estos son soportes internos y soportes externos. ¿Qué son los soportes internos? Son los que sirven para registrar operaciones que no afectan a terceros, tales como reservas, diferidos, distribución de costos, entre otros. Los soportes externos son los documentos que se producen al realizar operaciones con terceros, tales como recibos de caja, comprobantes de consignación bancaria, comprobantes de depósito, retiros de cuenta de ahorro, factura comprobante de ventas con tarjeta de crédito, comprobantes de pago, notas débito, notas crédito, recibo de caja menor, pagaré y letra de cambio, entre otros. Los soportes contables deben tener razón social, nombre, número y fecha de documento, descripción, firma de los responsables para poder contabilizar. Cualquier comprobante debe ser respaldado por un registro contable como fuente de información. Los documentos deben ser archivados según fecha y referencia del mismo de una manera ordenada. A continuación le mostraré algunos ejemplos de soportes contables. El primero es el recibo de caja. ¿Qué es el recibo de caja? Es un soporte de los abonos parciales o totales de los clientes a una empresa por ventas de las empresas, al contado o cualquier ingreso social con aportes en efectivo, cheque o título o valor. Acá podemos encontrar un ejemplo de un recibo de caja. Entonces ahí encontramos que tiene el número, tiene su logo, su NID, su teléfono, su dirección, que es lo necesario para que un recibo de caja sea válido. Acá está en la ciudad en que se realizó, el nombre del cliente, por qué concepto se hizo, la suma en letras. Acá sí se va a hacer una consignación en cheque o al banco, en efectivo. Entonces, y acá podemos encontrar la firma del comprador y su cédula. Otro ejemplo que les voy a ofrecer el día de hoy es un recibo de consignación. ¿Qué es un recibo de consignación? Es un comprobante que elaboran los bancos y suministra a sus clientes para que lo diligencien al consignar. El original queda en el banco y el cliente se lleva una copia. Acá podemos ver otro ejemplo como acá en la parte superior dice comprobante único de consignación, el número del comprobante, el banco a que va dirigido, la ciudad, el nombre del que deposita, la fecha, el número de cédula, la dirección de él, el número de teléfono, a dónde lo va a depositar, que el número de cuenta y la suma que va a depositar. ¿Qué es la partida doble? La partida doble se basa en la idea en que no hay deudor sin acreedor. Todo hecho económico tiene su origen en torno al hecho del mismo valor, pero de naturaleza contraria. Es decir, es un modo o un sistema de registro de las operaciones más usadas en la contabilidad. El sistema debe asemejarse a un balance, ya que tiene que estar en iguales condiciones para estar en equilibrio. Para esto debemos conocer qué es el deber y qué es el haber. El debe es el aumento de activos, disminución de pasivos y disminución de patrimonio. El haber es disminución de activos, aumento de pasivos y aumento de patrimonio. O sea, son como contrarios. Acá podemos observar un ejemplo de debe y de haber.
Por ejemplo, si el debe tiene más activos, se le restan los activos al haber. Si el debe tiene menos pasivos, se le aumentan los pasivos al haber. Las condiciones necesarias para la partida doble es que en la partida doble no existe un débito sin un crédito ni un crédito sin un débito. Todo valor se entra Todo valor que entra del debe ser igual al que sale. Se compone de una cuenta la cual debe tener un nombre, un código y un valor. Su funcionamiento consta de registrar un valor en por lo menos dos cuentas. En una cuenta se registra el debe y en la otra se registra el haber. El activo hace referencia al bien que la empresa posee y puede convertir en dinero u otros medios líquidos equivalentes. Su clasificación es activo fijo, que son activos utilizados en el negocio y no adquiridos con fines de venta, como maquinarias y bienes inmuebles. Activo circulante, que son activos que se esperan que sean utilizados en un periodo inferior al año, como las existencias. Continuamos con el pasivo, que consiste en las deudas que la empresa posee recogidas en el balance de citación y comprende las obligaciones actuales de la compañía, que tienen origen en transacciones financieras pasadas. Su clasificación es pasivo no exigible o fondos propios y pasivo exigible. El pasivo exigible son todas las deudas que la empresa posee frente a terceros como proveedores, bancos u otros acreedores. El pasivo exigible se divide a su vez en largo plazo o pasivo no corriente o fijo, que vence en un periodo superior a un año, o corto plazo o pasivo corriente o circulante, que vence en un periodo inferior a un año. El patrimonio de una empresa es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen los medios económicos para que una empresa funcione. Está compuesto por lo que se conoce como masas patrimoniales, activo, pasivo y patrimonio neto. El ingreso es el incremento de los recursos económicos. Este debe entenderse en el contexto de activos y pasivos, puesto que es la recuperación de un activo. Los ingresos suponen incrementos en el patrimonio neto de una empresa. Puede tratarse del aumento del valor de sus activos o la disminución de un pasivo. Sin embargo, no se contemplan las aportaciones de socios o propietarios, puesto que se entiende que es algo que la empresa debe devolverse con el tiempo. La empresa en su actividad comercial recibe dinero por prestar sus servicios o vender sus productos. De esta manera se incrementa el patrimonio empresarial. Y termino con los gastos. El gasto es un egreso, o en términos coloquiales, una salida de dinero que una empresa o persona paga por la compra de un producto, un bien o un servicio. Por lo general, se convierte en una inversión, ya sea tangible o intangible. Se define como decrementos en el patrimonio neto de la empresa, ya sean formas de salidas o disminuciones en el valor de los activos, de reconocimiento o aumentos de pasivos, siempre que no tengan la consideración en distribuciones monetarias o no a los socios propietarios. Esto fue todo y muchas gracias.